Así es, continuamos con el Kilométrico del Sábado, su programa de fiesta con la voz de la luz. Y como hemos comentado en todo este mes de septiembre, mes de la Biblia, hemos estado organizando una serie de entrevistas trayendo a este panelistas que conocen acerca de la Biblia. Y este sábado traemos el tema del Antiguo Testamento, la Biblia, la serie, en voz de nuestro queridísimo, estimado, que siempre lo digo, me vio desde pequeñito y no es que él es tan viejo. Claro, gracias por la aclaración. Nuestro pastor Tony Mejía estará hablándonos acerca del Antiguo Testamento. Pastor, saludos y bienvenido al Kilométrico del Sábado de Fiesta con la Luz. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Primero quiero darte las gracias por tomarme en cuenta e invitarme para hablar de un libro tan glorioso, indescriptible, inefable de la Biblia, y por este espacio que ya... la voz de la luz, yo sigo diciendo la voz de la luz porque nacimos así, ¿verdad? Es un milagro y es una prueba de la fidelidad de Dios. Así que es un placer estar aquí en esta tarde para hablar de la Biblia. Hablar de la Biblia, también nuestra queridísima hermana Francesca Rodríguez. Bienvenida, Francesca. Hola, saludos, buenas tardes a toda la gente que nos escucha, a la gente aquí en cabina, que como siempre mucha, a la que nos ven en YouTube. Recuerden suscribirse. Para mí, como siempre, es un placer estar en mi casa. Gracias. Así es. Entonces, pastor, la Biblia, el Antiguo Testamento. Ay, ay, ay. Uno lo primero que tiene que preguntarse, ¿por qué un libro está dividido en dos partes? En dos. ¿Por qué Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Eso, solo de ahí se nos iría la tarde entera a hablar, porque la razón por la que existe un Antiguo y un Nuevo Testamento es porque hubo alguien que interrumpió en la historia, así como la historia de los libros seculares tienen que obligatoriamente decir, este evento sucedió tantos años antes de Cristo y después de Cristo. Cristo hasta la Biblia la dividió en dos. Imagínense si dividió la historia. Entonces esa es la causa principal. Si no fuera un solo testamento, el Nuevo Testamento sería la continuación. Un solo compendio de libros. Exacto, un solo compendio, pero el solo hecho de que haya Antiguo y Nuevo Testamento, para hablarte de que hubo un tiempo en que estaba la ley y que en un periodo entonces entró la gracia. Y no hubiese tampoco que mencionar, porque entonces los evangelios no iban a existir. Exacto. Un solo compendio, pero esa es la razón principal. Hay otras históricas que tiene que ver con el pueblo hebreo, y es bueno destacar que todavía hay judíos que solo aceptan el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Sí, hay judíos que no aceptan el Nuevo Testamento. Pastor, una pregunta, ¿por qué razón? Porque el judío radical piensa que Dios solamente es para ellos. Okay. Sí, que la salvación es solo para ellos. Entonces son muy tradicionalistas, muy apegados a la ley, a la que ellos llaman la Torá. Okay. La Torá lo que comúnmente conocemos como los ortodoxos. Sí, los ortodoxos, los bien radicales. Entonces tú hablas con ellos y te dicen que ellos tienen la Biblia original, que nosotros lo que tenemos es una fotocopia, ¿verdad? Sí. Pero nosotros creemos en el compendio total, aunque somos también prudentes y abiertos. Yo quiero decirles en esta tarde que no solamente hemos estudiado la Biblia a nivel de los libros, de los 39 y 27, que son 66, sino que conocemos la historia de por qué se decidió cuáles libros iban a ser los del canon. Incluso se rechazaron libros que pudieran ser de la Biblia, como el libro de Enoc, que lo cita Jesús, lo citan en el Nuevo Testamento, y es un libro que tiene muchas informaciones y fue un hombre que anduvo con Dios. Pero por alguna razón, ese grupo de hombres orando
cuando analizaron, decidieron que fueran esos 66, porque hay que responder por qué hay Biblias que tienen más libros Que otras, exacto. que otras, porque otros decidieron añadirle Exacto. de manera intencional, obviamente para defender algunas doctrinas. Y en base a eso yo debo decirle que me gusta el estilo como los americanos interpretan la Biblia y cómo predican. El americano lo primero que te dice, si te va a hablar de un tema, te dice, esta palabra aparece tantas veces en el Antiguo Testamento y tantas veces en el Nuevo. Pero usted no puede hacer una doctrina de un evento aislado como pasaron en la Biblia. Ok. Y hoy tú encuentras sectas por un hecho que pasó una vez en el Antiguo Testamento o que sucedió una sola vez de manera aislada, como cuando Jesús le dijo al rico, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Hubo lugares del mundo donde se empezó a predicar que para tú ser salvo tienes que vender todos tus bienes y quedarte pobre y rendirle culto a la pobreza. ¿Cómo va a ser eso, pastor? Claro, pero todavía hoy hay gente que le canta eso, sí. cantan canciones que se lleven todo, que me lo quiten todo. Sí, bueno, eso es cierto. Todavía no se encuentra personas que entienden, incluso le voy a agregar esto, hay personas que entienden que un cristiano no puede ser millonario. Exacto, pero fueron acontecimientos aislados y que Jesús respondió por la necedad con la que ese joven vino lleno de arrogancia, porque lo que él quiso fue decir dos cosas. Primero, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Este tipo tenía una arrogancia en dos sentidos. Primero, porque era rico y porque realmente él guardaba la ley. Él dijo, cuando Jesús le citó todo, le dijo, desde muchacho, yo, como lo que nacimos en el Evangelio, yo desde niño soy cristiano, pero a veces haciendo travesuras que a Dios no le agradan. Entonces, él le dijo a Jesús. Ese es un tema largo, hay que tocarlo aparte. Yo desde niño lo he guardado, le dijo. Entonces Jesús no encontró y además, porque la pregunta en el original en hebreo, realmente lo que él preguntó es ¿cuánto cuesta? Dime cuánto cuesta para ser salvo. Porque como si la gracia se pudiera comprar, pastor. Entonces fue una arrogancia doble, religiosa y financiera. El tipo tiene cuarto y viene también con un cumplimiento de leyes, porque es un asunto de ley. Él guardaba la Torá, lo que estaba escrito, y Jesús le dijo, te falta uno solo. Y Jesús le da un mandamiento que no estaba escrito en la Tanaj, como ellos le llaman. Jesús le dice, no aparece en parte un mandamiento en el Antiguo Testamento donde diga, vende todo lo que tú tienes y dárselo a los pobres. Jesús vino a romperle un orgullo que incluso lo tienen muchos judaizantes en este tiempo. No pueden ver lo que Jesús trajo, porque fíjate, hay una conexión entre el antiguo y el nuevo. Si te quedas en el antiguo, te vas a quedar legalista, cumpliendo rituales. Entonces, y disculpe que le interrumpa, porque ahí es donde entraba el tema. Él estaba acostumbrado que hacía lo que fuera por ahí, llevaba un sacrificio, ya sea de dinero o de algo, de un animal, y ya le entendía que ya. Entonces, como él veía tanta gente siguiéndole, no, también anda bajo el mismo sistema, déjame ver cuánto le ofrezco para yo tener de eso que él porta, que atrae tanto, y ahora como que le encuentro el sentido al asunto. Sí, entonces fíjate que dice la Biblia que él ahí se fue triste porque tenía muchas posesiones, pero más que posesiones, él tenía mucho amor por la riqueza. Y aparte del amor por la riqueza, un corazón lleno de arrogancia, porque una persona puede ser rica como Abraham, pero Abraham era un hombre humilde. Abraham era riquísimo. ¿Y dónde lo demuestra? Muchas veces, pero una de las veces fue cuando hubo un pleito entre sus trabajadores y los trabajadores de su sobrino Lot. Abraham por edad era tío, patriarca, papá de crianza de Lot, hasta lo libró en una guerra, lo rescató, que le pudo haber dado una orden y decirle, mira, yo soy más viejo que tú, yo voy a coger la tierra del valle y tú coges la tierra difícil de allá de la montaña. Y Abraham le dijo, elige donde tú quieras, si tú tomas a la derecha yo tomaré hacia este lado y lo que tú me dejes. Era un hombre humilde. Entonces partimos de ahí, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y algunas personas dicen, ¿por qué los evangélicos hablan tanto del Antiguo que el Nuevo? Partir de eso, de que hay dos testamentos, porque Jesús dividió, Él es la razón.
Y al haber un Antiguo y un Nuevo Testamento hay que hacer una pausa y detenerse. En el Antiguo Testamento se vivía básicamente por la ley, en el Nuevo Testamento por la gracia, entendiéndola en su correcta perspectiva, porque hay personas que piensan que la gracia es más liviana que la ley y la gracia es más pesada. Por ejemplo, Jesús le dijo, fue dicho que el que mate a alguien es digno de muerte. Pero yo digo que el que odia a su hermano, es decir, en la ley... Algo que se ve más simple. Sí, pero era más fuerte. Sí. Te están dando la misma condena por algo más simple. Exacto. El Señor le dice algo que ustedes ven más simple, tiene el mismo peso. A ustedes le dijeron que el que adulterara, es decir, el que se fuera y se acostara con una mujer que no fuera la de él, era condenado en la ley, pero yo digo que el que con tan solo mirarla está preso y entonces no pueden. ¿Y dónde está el chance no que me dan? Pastor, entonces siguiendo en ese mismo tenor, conocemos que en la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene una primera parte que son los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, donde se encierran historias, donde se habla de medicina, donde se habla de genealogía. Entonces vamos a hablar un poco de esta parte del Pentateuco. El Pentateuco, que penta significa 5, son 5 tomos, los primeros 5 libros de la Biblia que se le atribuyen a Moisés. Obviamente, tenemos que aclarar que cuando se habla de un escritor, hay algunos escritores que tenían su secretario, o le llamaban el amanuense, el que a veces le escribía lo que él le dictaba. Entonces alguien pregunta, los enemigos del Evangelio y de la Biblia te dicen, ¿cómo que los 5 libros lo escribió Moisés? Y ahí aparece la muerte de Moisés narrada en Deuteronomio al final. ¿Cómo él después de muerto siguió escribiendo? No, tiene mucho sentido. Claro, tiene sentido la pregunta, pero hay que responderle que su secretario o amanuense la completaba. Pablo tenía personas que le ayudaban a escribir, como el doctor Lucas, Timoteo. Incluso algunas veces él escribía él mismo y él le decía a la iglesia, mirad con cuán grandes letras os escribo. ¿Por qué? Porque Pablo era medio ciego. Entonces el ciego es como el sordo habla duro para que lo escuchen. Entonces el que es medio cegato escribe la letra grandota. Él escribía la letra bien grande y él le decía a esa iglesia, para que ustedes vean que de mi puño y letra. Porque, señores, aún en ese tiempo había gente que falsificaba las cartas, mandaban cartas como si fue Pablo que la envió, los falsos de ese tiempo. Entonces, en el Nuevo Testamento, ahí en el Pentateuco es muy interesante porque aunque mucha gente quiere negar la verdad de la Biblia, para la medicina hay que recurrir a la Biblia. Para el derecho, tú comparas el código de ahora y vas a encontrar que todo lo contemplaba las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay un artículo que a mí me llama la atención. En el caso de una mujer violada, en el libro de Deuteronomio dice que si una mujer al ser violada gritara y alguien la escuchara, entonces ella es inocente y la persona sí va a ser culpable. Pero si ese caso se diera en un lugar donde no hay gente, que aunque ella gritara nadie lo va a escuchar, entonces se inclinan por ella, la versión de ella, y la otra persona queda condenada. Entonces, el código de la Biblia, existía un código llamado el Código de Hammurabi, y Hammurabi era contemporáneo de Abraham. Es decir, porque tenemos que aclarar que los cristianos evangélicos creemos que la Biblia es un libro para todo el mundo. No, de manera histórica, la Biblia es la historia de Israel. Vamos a ser específicos. Ahora, Dios usa la historia de un pueblo para darnos el beneficio que es universal, es la salvación. Dios extiende la salvación a la humanidad, pero la historia es de Israel. Y por eso a veces algunas personas se confunden. Tratamos de buscar el origen del hombre. Hay incluso pueblos que existieron en ese tiempo, pero como no interactuaron con Israel, no aparecen en la Biblia o se les menciona muy vagamente. Pero
las leyes de la Biblia. Es increíble cómo Dios se la dio a Moisés. Una parte Moisés la recibió en el Sinaí y otra parte la aprendió en Egipto. Porque no todo lo que tú ves escrito ahí Moisés lo recibió como un dictado. Si usted ve los 10 mandamientos, los recibió escrito en la tabla de la ley. Pero después tuve tantos detalles y ve tantas leyes y códigos que él lo estudió en Egipto, porque a Moisés lo educaron para ser un faraón. Muchas personas no saben eso, que Moisés fue educado para ser faraón. Él vino siendo como un tipo de rey gentil. Es que el tipo lo estaban preparando para ser. Fíjate que, mira la coordinación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso tú no lo encuentras en el Antiguo Testamento, tú lo encuentras en el Nuevo, en hebreo, donde dice que él por la fe rehusó al trono. Tú dices, wow. O sea, encuentro la respuesta en el Nuevo porque Pablo lo sabía. Quien escribe el libro de Hebreos sabía que eso pasó, aunque no lo escribieron en el Antiguo, pero sí sabemos que el muchacho le estaban dando educación, le daban... Porque no podemos espiritualizar tanto las cosas. Tenemos que ser equilibrados. Por ejemplo, para hablar de José, cuando hablamos de la excelencia de José, todo el mundo, ¿por qué era ungido? ¿Por qué era profeta? Señores, José era un tipo buen gerente, disciplinado, era líder. ¿Por qué sus hermanos él no le caía bien? Porque él reportaba lo incorrecto que hacían. Pero si ustedes observan, en donde quiera que lo ponían brillaba. Cuando tú sirves donde quiera. Eso no hay excusa. Verdad. El tipo como esclavo, el mejor. Y se notaba. De repente él dice, ¿y cómo que la cárcel está funcionando tan bien? El tipo que trajeron preso ahí puso en orden a todos los presos y hasta los guardias tienen que estar derechitos. Término actual, no era corrupto. Es que no era corrupto. Igual cuando lo pusieron en la casa de Potifar, empezó el trigo a crecer más, las vacas salen, pero es que él las cuidaba. Miren, vamos a hacerlo así. Sí, la que mira, chiquita, que en tiempos de crisis, o sea, darle esa responsabilidad de administrar con lo que se iba a mantener, la gente que tú tenías que tener debajo de ti como rey, el rey le dijo, no, toma el anillo, administrame eso, que tú eres el que sabe cómo que va a ser, que va a funcionar la cosa. Y fíjense de algo, si usted lee la historia completa, cuando vino la crisis, que venían gente de todos lados, donde José, tenemos hambre, y le decía, bueno, el trigo no es para regalarlo, las cosas no se regalan. ¿Qué tú tienes? Tengo dinero, ven, te vendo. Cuando ya se nos acabó el dinero, ¿qué más tú tienes? Tengo ganado, te cambio comida por ganado. Se nos acabó el ganado, ¿qué le queda? Tierra, lo dejó sin nada. Ay, Dios. Era un excelente administrador, porque el administrador no derrocha. Exacto. Y las cosas no se regalan, no se dan de gratis. Y así son tampoco de las riquezas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, en ese mismo Pentateuco, nosotros podemos encontrar esta gran historia, por ejemplo, de Noé. Abraham, nosotros podemos encontrar muchas historias dentro de la Biblia que hoy resaltan, nos sirven de mensaje, la podemos encontrar en canciones, y no fue que Jesús vino con el Nuevo Testamento a echar a un lado todo esto, sino que nos sirven de grandes herramientas para nosotros poder entender en realidad temas que nos hablen a nosotros. Por ejemplo, ese mismo tema del que usted ha estado hablando, ahí, o sea, da recursos grandes de administración, por ejemplo. Entonces, pastor, por ahí tenemos parte de los libros históricos de la Biblia en el Antiguo Testamento, que es parte de lo que se divide, el Pentateuco, libros históricos, libros sapenciales, ese proverbio, pastor. Mire, el libro de Proverbios es tan contundente que hay personas que dicen que si tú leyeras el libro de Proverbios y vivieras solo lo que dice Proverbio, es como una pequeña Biblia. No te lo pone complicado. Lo puede entender hasta un niño. O sea, la sabiduría de Salomón es tan tremenda que la teología de él no hay que ir a un instituto para tú no tienes que buscar. Es que te lo pone fácil. Sé obediente a tu padre. No, y que te lo pone, te dice algo y te lo pone con ejemplo. Es como el hijo que hace tal cosa y
Y tú, wow, pero mira, me cayó específico para el zapato para mis pies. Y te la pone di que en número de 7, y que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7. Pero es para... Y ahí te dice los pies que son presurosos al mal, el testigo falso. Fíjate, el que siembra discordia entre hermanos. El libro de Proverbios nos enseña a ser buenos ciudadanos, buena esposa. Ahí le dice a la mujer sabia edifica su casa. ¿Ve? Más la necia le habla demasiado. Entonces, dentro de esos mismos libros sapiensales, que son dentro de lo que están los proverbios, está Salmo, que es otra cosa. Porque hay mucha gente que los libros, no, es que voy camino allá, porque cantar para mí, yo quiero que el pastor me hable un poquito. Cuando hacemos un poco la división, pero no dice sapiensal, hay mucha gente que solamente lo conoce por poético, y de repente debe haber algún hermanito por ahí diciendo ¿de qué está hablando Norberto? Es parte de cómo se divide el Antiguo Testamento. Exacto. Está el Pentateuco, los libros históricos, entonces caemos a los libros sapiensales, donde entra en el renglón de lo que estuvimos hablando acerca de los proverbios, entonces los salmos. Estos instrumentos, por decirlo así, herramientas que nos dotan de muchísimas fuerzas en tiempos difíciles. Los salmos, pastor. Yo tengo el mío, que es el 27. Mira, los salmos son como el antidepresivo de la Biblia. Para cada situación hay un salmo que te saca de lo más profundo que tú estés. Porque salmo es lo que significa en hebreo es un canto, una canción. Y aunque dice que lo escribió David solo escribió la mitad de los salmos, pero como él escribió la mayoría, se le atribuye a él. Pero tú te vas al Salmo 73 y lo escribió Asaf. Te vas al 90, el 90 lo escribió Moisés. ¿Lo escribió quién en el 73? Asaf. Ah, porque bueno, algunos que dicen Asaf y otros Asaf. Entonces, correctamente es. Mira, en la traducción, lo que pasa es que cuando tú, aunque hay gente que dicen que los nombres no se traducen, y sí los nombres se traducen. ¿Por qué sabemos que los nombres se traducen? Y sobre todo en la cultura hebrea, que los nombres no se ponían como lo ponemos los latinos. Si nosotros inventamos mucho, ponemos nombre a lo loco, sin saber lo que significa. A veces maldecimos a nuestros hijos, hasta por buscar nombres vikingos. Si usted es latino, limítese a ser latino, o está bien, se acepta un poco gringo, Michael, ¿verdad? Eso es Miguel. Se acepta un poco por la culturización que tenemos con los gringos. Clodomiro, está en la Biblia. Yo no sé, pero no necesariamente, fíjate una cosa, no necesariamente tiene que ser bíblico. Ese otro asunto. No es solo porque sea bíblico, porque Barrabás es bíblico y Satanás también. Pero, pastor, nadie quiere ponerle de nombre Judas. Nadie quiere ponerle nombre Dalila. Barrabás. No. Dalila. Porque dicen que mala. Pero tampoco, ¿cuál otro? Nabucodonosor. Dígame usted. Eso está difícil de pronunciar. Nabucodonosor. Y porque tiene una historia, ¿verdad? Sí. Con el perdón de los muchachos. ¿Por qué la mayoría de los ciudadanos les gustan, cuando tienen miedo, utilizar el Salmo 91? El Salmo 91 es como cualquier salmo de la Biblia. A eso nosotros le llamamos superstición. Y yo creo que Norberto me mire y yo digo, tengo que volver, porque hablar de superstición, mire, hay cristianos supersticiosos. La superstición, claro que sí. La superstición está a un paso de la fe. O sea, la fe y la superstición es un hilo muy fino. Que hay que saber delimitar. Sí, de saberlo delimitar. Porque hay creyentes, que a mí me gusta como me ora fulano. Ajá. Que si me ponen la mano que se van 3 pueblos después, nada más atrás de una profecía. Exacto. Eso puede ser superstición. Que yo nada más siento cuando se canta ese corito. Claro. Ese es el mío. Sí, es cierto. Que me levanté con el pie izquierdo, que me levanté con el pie derecho. Que cuando Francesca cante esa canción se siente la presencia. Nada más con Francesca. Entonces, eso es superstición. Y la superstición es como creer de más. Ser como muy tonto. Fíjate, todo creyente debe creer, pero
a Dios no le molesta que tú pongas a prueba al profeta y la profecía. Tú no puedes ser que todo lo que te digan ser tan creyente. Eso realmente no es fe. Para eso está la Biblia, exacto, que puede confrontar eso. Exactamente, la Biblia es una prueba de eso. Cualquier cosa que a ti te digan debe pasar. Usted necesita que le hablen, abra la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. La Biblia tiene muchos ejemplos de eso, pastor. Sí, pero mira, Gedeón le puso prueba y el Señor no se enojó. Porque él simplemente quería buscar una confirmación de que era Dios que le estaba hablando. Así. Entonces el supersticioso, desde que así se le pone la piel de gallina, eso es de Dios, no, sí, cuando viene a ver es otra cosa. Es decir, hay personas muy almáticas, muy sentimentalistas. Incluso yo llegué a protestar en mi iglesia porque había gente que decían, si usted no sintió, revísese. Es que no es cuestión. Mire, es que no hay que necesariamente, sí, pero eso no debería. Sí, eso es muy almático, porque con el tan solo hecho, imagínate si alguien vino al templo. Yo veo personas que vienen derechito para su iglesia con el uniforme del hotel. Sí, cansado, explotado. Cansado. Levantan sus manos y están allí 2 horas o 3 en la iglesia. Adoraron al Señor. Escucharon una buena palabra. La recibieron en su mente y en su corazón. Los fortaleció. Se van a su casa. No tienen que necesariamente sentir nada. De hecho, por fe vivimos. Por fe tiene que creer que recibió, estuvo en la presencia de Dios. Entonces, eso del Salmo 91 es superstición y eso lo usan más los brujos. Yo no sé, hay gente que se convierte y trae cosas de abrir la Biblia. La Biblia no es abierta, la Biblia tiene que estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Ahí es que... Me está gustando este programa. Coge ahí. Pastor, espérate, Duélale a quien le duela. Pastor, mire, no se me puede ir un salmo, el Salmo 150, que óigame, alabe a Jehová y con todo. O sea, si usted encontró un güiro, un piano, una arpa. Con todo. Es que era una orquesta y había partitura. Fíjate que en el encabezado de los salmos dice al músico principal, ese era el maestro, el director, exacto. Como Macho allá en la asamblea, como Isaac en nuestra iglesia. Eso se le mandaba para que le hiciera una buena música, y esto habla de la excelencia. Era todo tipo de música, pastor. Sí, se tocaba. Lo que pasa es que eso era dentro de su época también. Okay. En la cultura hebrea hay una variedad enorme de música. En estos días yo fui a una celebración judía. Y es increíble, los que no son ortodoxos, ahí hay de todo tipo de ritmo. Y ellos se gozan y celebran a Dios de una manera impresionante. Entonces le mandaron como ese mensaje al director de la banda y le dijeron, dale con todo a eso ahí, claro. Recoge hasta los instrumentos que tú tengas empolvados por ahí, mete músico, sí, que te dice, oye, y dale con todo a eso. Yo me imaginaba que cuando yo era niño, antes de cuando no conocía una batería, que yo leía címbalo que retiñen, y un día fui a una convención y yo dije, eso es cuando le daban al platillo así. Cuando a veces nos volvemos radicales, aun cuando alguien dice yo soy bíblico, puede volverse radical. Claro. Recuerda lo que te dije hace un ratito. Nosotros no somos necesariamente bíblicos. Somos hijos de Dios, somos espirituales, porque tú no haces todo lo que dice la Biblia. La Biblia es un libro de un pueblo histórico. Tú encuentras ahí que Dios mandó a David, a algunos reyes los mandó a matar. Tú dices, bueno, ahí hay una contradicción, porque uno de los mandamientos dice no matarás, pero tienes que ver que el no matarás es un mandamiento personal. Y aquí se trata de un asunto de Estado. Está fuerte. Un asunto político. Claro. Entonces tú tienes que entender que el que es rey está para defender la nación. Mire, Abinadel puede ser el más santo del mundo y si nos invade a alguien, él va a salir a la guerra y va a usar el ejército. Y muchos de nosotros no vamos a levantar a pelear. Claro, a defender tu territorio. Que le quede claro a quien sea. Sí, entonces, tú tienes que, esa parte hay que entenderla. Entonces, cuando hablamos del tema bíblico, la Biblia no necesariamente tiene que tener, mira, en la Biblia no hay álgebra. Entonces tú no vas a ir a estudiar. Por eso hubo un tiempo que a los jóvenes se les prohibía, no vaya a la universidad, que ahí te vuelve loco. Sí, eso no era de Dios. No todo tiene que estar en la Biblia. En la Biblia está lo que Dios quería que estuviera, el plan de salvación. Lo demás se juzga con sabiduría. ¿Qué error cometemos los cristianos? Cada vez que viene algo nuevo lo rechazamos.
Cuando vino la radio por primera vez, la rechazamos. Después vino la televisión. Que era un cajón del diablo. Y el internet, la www, que eso era el 666. Y empezaron a hablar. Entonces, fíjate qué sucede, que llegamos, lo nuevo le echa mano a otro más hábil. Y nosotros llegamos de último. Ahora cuando vino el COVID, a mí me llamó un pastor vuelto loco, amigo, me dice, hermano, yo voy a perder la iglesia, dígame que yo no sé nada de internet. Digo yo, hermano, y te lo dejo para tan tarde. Y nosotros estamos transmitiendo los cultos por internet. Tenemos que aprender cuando algo es pecado y cuando algo es una herramienta. Es como que tú preguntes, ¿un cuchillo es pecado, es malo? No, un cuchillo en manos de un criminal es un arma para hacer daño, pero en la mano de mi mamá es para cocinar. Entonces, tenemos que ir orientando el pueblo en eso cuando decimos bíblico o no bíblico, porque partiendo aún de los nombres. Yo fui al sur a un hogar y el pastor me dijo, a todos mis hijos los nombres yo se los puse, son bíblicos. Y el más grande se llama Abednego. Ay, mamacita. Ay, hasta el nacimiento. Fíjate que los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, es que ese no era el nombre de ellos, era Ananías, Misael y Azarías. Eran los nombres. Pero fíjate, tú le preguntas a muchos cristianos y se saben los nombres paganos, porque fueron nombres que le pusieron cuando llegaron allá. Nombres de demonios. De dioses, Dios de esa tierra. Ay, y Ruy y yo nada más nos miramos. Y cada vez que el pastor llamaba a su hijo, Abednego, yo decía, ay, Señor, ayúdame, Padre. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo explico? Es bíblico. Pastor, interesante y demasiados temas que hablar, wow, de este Antiguo Testamento y de cosas porque que pasan en realidad. Abednego Fernández. Guay. Abednego Pérez. Mire, hay un tema que no quiero que pasemos por alto y es el de Cantar de los Cantares. Háblenos un poco de esto. Ay, sí, yo quiero escuchar. Exacto. Atento, público, república y el mundo. Le voy a dar una respuesta bien sencilla. Mira, lo que sucede con Cantar de los Cantares es lo mismo que pasó con los libros históricos o con cualquier libro poético. Que fíjate qué es lo que está pasando con ese libro. Que Dios es la historia real de un hombre enamorado. Muchos dicen es Salomón hablándole de amor a su amada, a la Sulamita. Dios es tan perfecto que Él usa situaciones humanas normales nuestras y nos usa a nosotros mismos para glorificarse, porque en medio de la historia de un pueblo donde hay tragedias, hay guerras, también hay una historia de amor. En medio de todo eso está el mensaje divino, eso es lo más lindo. Y yo se lo voy a comparar con cosas que me han pasado en mi propia iglesia y en países que he ido a predicar. Aunque uno se sienta que estudió mucho, que leyó, a uno le tiemblan las rodillas cuando le entregan un púlpito, cuando le va a hablar a la gente. Sí, es verdad, pastor. El estar aquí en este micrófono, me invitan a veces a Colombia, que tienen un avivamiento impresionante. Hay una iglesia que el pastor tenía una iglesia como de 500 miembros. Imagínate, en Dominicana una iglesia de 500 es mucha gente. Y él se metió en fe y construyó. Eso es un ejército, pastor. Pero él se metió en fe y construyó, hizo un auditorio para 3,000 personas. Wow. Es decir, para multiplicarse. Imagínense, tenía una visión el hombre, visión, sin embargo, y mucha fe, pero sin embargo, esa era la expectativa de él no llegó ni a un 20% de la expectativa de Dios. En 4 o 5 años, Dios le dio 15,000 miembros. Wow. A él no le dio tiempo a ampliar el templo y él tiene que dar 5 cultos cada domingo. 3,000 personas. Yo he ido a predicar ahí y lo primero que me dice, tiene que predicar el mismo mensaje en cada culto. Si me toca ir a Colombia, ya yo quiero ir a esa iglesia. Y me dijo, y con la misma unción y la misma energía. Y me dice, y me corrigió, me dijo, mire, ustedes los latinos, ustedes vocean demasiado.
para decir la verdad de Dios, no hay que romperse la garganta. Si usted viene a predicar a mi iglesia, en el primer mensaje se le va la garganta. Se le va. Pero la palabra tiene su poder en sí misma, no hay que gritarla, no hay que romperse la garganta. Y en el caso de él hay que ser práctico. Yo dije, ay Señor, 5 mensajes. Y lo grande es que las 3,000 sillas se llenan. Y cuando tú estás terminando de predicar, ya hay 3,000 personas. Otra cosa que te dicen, por más unción que haya, esto no es que lo que el Espíritu diga, usted entrega que Dios sigue sanando a la gente y lo sigue salvando, pero el micrófono le corresponde a otro. Allá uno aprende mucha disciplina, y aquí la gente se hace loco y te quita la oportunidad al que viene, y que Dios se la cogió. No, Dios hace su obra, pero entréguele al que sigue. Yo sentí, es parte de Dios hacer. No importa lo que usted sienta, tiene que entregar el micrófono. Y cuando terminé, te entregué, porque hay 3,000 personas, y ellos me lo explicaron, y dice, pastor, es que los 3,000 que están aquí tienen que salir y desocupar el parqueo para los 3,000 que llegaron. O sea, un orden. Cuando ese día a las 5 de la tarde me quedaba un solo mensaje y se me acerca el hijo del pastor, y yo creo que él viene a darme aliento y decirme, pastor, ya puede cogerlo suave y vaya bajando. Va y me da un abrazo así y dice, con la misma energía que predicaste el primero. Y ya yo estaba que me daba mareo. Así, ¿tú sabes lo que? Yo dije, Señor, que yo no me caiga en esto. ¿Tú sabes lo que es 5 mensajes en un día? Sí. ¿Entiendes? Sí, me imagino que era más o menos 1 hora y media por servicio, ¿verdad? Sí, casi 1:30 o 2. Exacto. Sí, el primer culto empieza. Mira, el primer culto a las 6 de la mañana. Y cuando tú llegas, si no llegas, te quedas sin asiento. O sea, entonces, mira, yo te quiero decir algo, Norberto. La influencia de la Biblia en el mundo es innegable. Sí. ¿Por qué se celebra el mes de la Biblia? Tenemos que recordar que el 26 de septiembre del 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia en español, que se le llamaba la Biblia del oso, porque tenía un oso bebiendo de una fuente. Y esa traducción la hizo Casiodoro de Reina. Fue casi 50 años después de la primera Biblia, que fue en alemán. Sí. Entonces nos tomó tiempo llegar la Biblia a nosotros. Los eventos más grandes del mundo están relacionados con la Biblia, lo que es la Navidad y la Semana Santa. Es un libro real. Incluso las palabras que usamos para los libros, la palabra pergamino, por ejemplo, mucha gente ni siquiera sabe por qué la cubierta de un libro se llama pergamino. ¿Sabe por qué? Viene de un libro, de una iglesia del Apocalipsis, de la iglesia de Pérgamo. Porque en esa ciudad era donde se hacían los pergaminos. Era una industria. Y de ahí viene pergamino, de Pérgamo, de una ciudad que está en la Biblia. Es decir, aquellos que son enemigos de la Biblia, que quieren, no pueden sacar la Biblia. Aún la palabra papel viene de papiro, de lo que se hacía en Egipto. No puede sacarse. Y el pergamino no era de papel, era piel de animal y se enrollaba, era un rollo. También yo le quiero hablar a los hermanos que ahora dicen que si tú tienes la Biblia en el celular, que la Biblia de verdad es en papel. Déjame decirte algo, hubo un tiempo que esto era moderno también. Imagínense que los hermanos... No era accesible para todos. No, o imagínense que cuando llegó costo, esta, pastor. sí, era de alto costo, pero que cuando llegó la de papel, los hermanos dijeron, no, esa no es la Biblia, es el rollo que hay que buscarme, el rollo. Sí, porque era un rollo, señores. Sí. Jesús cuando llegó al templo, ¿qué fue lo que pidió? Los rollos. Y esos rollos existen, hermanos. Hay que decirle que la Biblia no es un cuento de hada, no es la Ilíada o la Odisea, no es fruto de la imaginación de un hombre y que está desligada de la humanidad. Esos libros, y se le llama códice porque eran manuscritos, fueron escritos a mano. La imprenta fue los otros días prácticamente. Entonces la Biblia es un libro muy ligado a nuestra historia, a nuestra realidad. Es el manual por excelencia para vivir una vida moral como debe de ser. Por eso, donde se lee la Biblia habrá un hogar estable. Amén. Donde se lee la Biblia, por ejemplo, aquí se aprobó que se lea la Biblia y es una lucha, señores. Eso está en la Constitución, que se lea la Biblia. ¿Qué problema hay en leer la Biblia? Tener mejores ciudadanos, porque ahí lo que le enseña. La Biblia es el primer libro que te dice que no debes mentir, que cumpla con tus obligaciones. Que no debes robar. Que no debes robar, que pague tus impuestos. Jesús lo dijo, al César lo de César y a Dios lo de Dios. Pastor, entonces,
Una pregunta. Uno está en los medios, uno se entera de cosas. Hay un pequeño problemita ahora en estos días, que hay algunos hermanos que no están de acuerdo con la nueva versión de la Biblia. ¿Qué usted dice de eso? Déjeme decirle, la Biblia, y esa es una pregunta interesante, Norberto me mira, la Biblia que nosotros tenemos, una Biblia, es una versión hispana. Pero eso pasa en todos los idiomas del mundo. La tradicional Reina Valera, la que sí, casi todo el mundo nosotros utiliza. decimos Reina Valera porque somos hispanos, pero los franceses tienen su versión. Los ingleses tienen varias versiones, una de ellas se llama la King James Version, la versión de King James, que fue un rey. Usted sabe lo que es un rey, que pagó a unos eruditos traductores, tradúcanme eso bien. Y en ese tiempo, si tú no hacías las cosas bien, ya tú sabes No, te mataban. Entonces una de las mejores versiones es la King James. ¿Qué te puedo decir? Es que el que quiera malinterpretar y quiera sentirse mal, lo puede hacer, tiene su derecho. Okay. Ahora, lo del ser humano todo es la costumbre. Nosotros nos acostumbramos a la Reina Valera. 1960. La del 60. Ahora, yo quiero decirle que lo que somos más viejos en el Evangelio, esa no fue la primera que leímos. Por ejemplo, en mi casa se leía una que se llamaba la versión antigua. Y el Dios habla hoy. ¿Usted llegó a leerla? Sí, Dios habla hoy. Sí, la Dios habla hoy. Sí. Pero es simplemente que hombres de Dios actualizan el lenguaje. Exacto. Queremos decirle a los que nos escuchan que el idioma sufre lentamente, los idiomas van evolucionando y hay palabras que van cayendo en desuso y pierden significado. Entonces, para hacerlo más entendible, hombres de Dios, de las sociedades bíblicas del mundo, obviamente que va a haber errores, pueden haber errores, una coma, pero no van a haber errores intencionales ni que cambien el sentido. Exactamente. Porque esta Biblia, oiga, Dios es soberano y permitió que esta fue la que llegó a nosotros. Hoy día viene alguien a decirme que esto no sirve. Bueno, con esta fue que yo me convertí, me arrepentí. En ella yo encontré la verdad, mi salvación. Y hay que entender eso, que no todo el mundo va a comerse el cuento, porque hay algunos que estudiamos idiomas. Yo tengo una versión en alemán de la Biblia, tengo una versión en francés. Y cuando la comparo con la Entonces reina, usted habla francés, alemán, inglés, ¿qué más? hasta ahí es un poco hebreo. Un poco Ay, Dios hebreo. mío. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Y calladito que el pastor. Y de un poco de griego también. Ok. Pero mira, Y un poquito. ¿qué sucede? Cuando yo la De comparo, chin en chin Sí, se de llena chin el en buche de la mira, gallina. yo las comparo y cuando veo a esta gente fanática que hay ahora, que ahora todo es Shabbat, Shalom y que todo hay que hablar hebreo. Mira, si tú no entiendes en español la palabra de Dios, menos la va a entender en un idioma que tú no hablas. Por eso Dios permitió que se tradujera la Biblia y los nombres se traducen, porque Jesús, mire, si a Jesús lo fuéramos a llamar en una versión hispana, lo llamaríamos Salvador, y Salvador es un nombre, ¿verdad? Que si tú has escuchado, Sí, Salvador. Sí. hay personas que se llaman Salvador. Entonces, nosotros a Jesús le decimos el Salvador, lo usamos como un título, pero sería la traducción de Jesús, porque Jesús, que en inglés se escribe igual, pero se pronuncia Jesus. Fíjate lo que son la naturaleza de los idiomas, pero significa Jehová salva. Es la traducción. Igual que Abraham, padre de multitudes, se traduce. O sea, todos los nombres. Pedro, piedra. Y así sucesivamente. Ahora, cuando hay buena fe, una vez cuando yo era niño, en un estudio se dijo que para entender la palabra de Dios hay que tener un corazón humilde y dispuesto y abierto. Porque hay suficiente material. Imagínate un libro que tomó 1100 años en escribirse por 40 hombres de diferentes ciudades y épocas. Hubo gente que no coincidieron, que eso es lo lindo de la Biblia. Lo que yo te estaba diciendo del libro de Cantares, que es una historia de amor. Entonces los teólogos se rompen la cabeza diciendo que es el amor entre Cristo y la iglesia. Amén. Pero también es la historia entre Salomón y su amada. Exacto. Pero lo más grande es que dentro de eso ocurre lo que es la inspiración. Y lo que les decía hace un ratito que me ha pasado, que a veces estoy inseguro, Señor, este mensaje que voy a predicar, y la persona que va de primero, que a veces en las iglesias pasa que alguien ora y lee una porción para abrir el culto, leen, casi siempre me pasa en las naciones y aquí, en mi propia iglesia me ha pasado, que alguien lee el mensaje. Imagínate, hay 31,000 versículos en la Biblia, y cómo alguien puede leer el mismo versículo que el pastor estudió en la noche y no se lo ha dicho a nadie.
Sí, es Mire, cierto. Sí, es cierto. así Ha mire, pasado. mire, y nos pasó a mí a Guillén. En esta semana fuimos a visitar al pastor de Guillén. Salúdame al pastor Guillén, Víctor Rodríguez. al pastor Víctor Rodríguez. Muy parecido al pastor Latino. Mire, le encanta hablar así. pastor, y estamos hablando de un tema y salto yo y comienzo a hablar de la restauración y menciono varios términos y me dice, y yo veo como que él hace así, como que se sorprende, y yo, bueno, y me dijo, yo estaba esperando que tú terminaras de hablar porque con exactamente esas palabras fue mi mensaje de ayer, fue como si tú estuvieras ahí. Eso es lo impresionante y la Biblia dice que Dios puso este tesoro en vaso de barro. Es decir, hombres imperfectos. Ponte tú a pensar que Dios... ¿Tú sabes por qué yo creo en la Biblia? Porque si la Biblia la hubiese escrito un escritor de este tiempo, David no pone su pecado ahí, porque usted mismo no se delata, varón. Todo el mundo, cuando un predicador va a una iglesia, nada más habla de toda la gloria que Dios hizo, pero nadie anda diciendo su pecado. En lo de Dios es tan transparente que ahí está la mentira de Abraham. Abraham es el niño lindo de Dios, el bendecido, pero ahí aparece que él negó a su esposa, que mintió. Es decir, la Biblia es un libro transparente donde no se esconde nada. Y ahí alguien me dijo en estos días, es como quien dice, un libro que lo que está lleno de una jerga crímenes. por ahí, que la Biblia no te da con la de mito. No. Es directo, y así es con cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, y el ejemplo más grande es que hoy tenemos a un pueblo ahí que se llama Israel. Solo con leer el periódico y ver que en el mapa hay un pueblo que se llama Israel, y saber que ese fue un pueblito que fue prometido en Génesis por allá, que Dios le dijo a alguien, voy a hacer de ti una nación, y verlo hoy, eso es una prueba fehaciente de la palabra de Dios, que los eventos más importantes del mundo, tengan que ver con la Biblia. Así es. Entonces, es el manual, y van a chocar con ella mucha gente. Nosotros los evangélicos nos sentimos honrados. Debo dar una primicia porque estaba fuera del país y orando sentí llamar al alcalde para que se hiciera un monumento en honor a la Biblia. Y sabe, él le pasó lo mismo que estamos lo dice pastor, pero tiene que ser el Espíritu Santo. Tiene que ser algo, porque yo estoy buscando el lugar y estoy buscando el arquitecto. Así que pronto el alcalde lo anunciará de manera oficial, pero vamos a tener en Higüey un monumento a la Biblia, que eso sí exalta el nombre del Señor. Y yo debo decirle a ustedes que sintámonos bien de tener una versión. Y vuelvo y les repito, si hay tantas versiones de la Biblia en el mundo entero, es para hacerlo comprensible. Fíjense, yo le estaba diciendo a alguien estos días que dentro de 50 años la Biblia no va a decir que Dios estaba enojado, va a decir, tú estás caliente, estoy quillado. Eso es lo que va a aparecer. Porque es que hay palabras que van cayendo en desuso. Miren, si ustedes tuvieran en sus manos ahora mismo la versión antigua, ni le entendieran, y era español, porque dice, dijéronles, así era que decía, y usaba vosotros os habéis, sois. Una vez mi hermano del Cibao, yo lo estaba... Podíamos ir a España y no iban a entender claro. Pero ni allá, ni aún allá. Es que es que no decía asina, no di así, sino asina. Oye, qué largo para decir así. Yo me estaba riendo de un cibaeño y me dice, ¿qué hacen usted? Lo del este y lo del sur riéndose? Pero lea el Nuevo Testamento para que usted vea que Jesús era cibaeño. Vosotros sois. Eso me dio, yo me gocé tanto que Jesús era cibaeño. Ay, Dios mío. Vosotros sois. Bueno, señores, hemos tenido un interesante conversatorio con el pastor Tony Mejía acerca de la Biblia, a propósito de que septiembre se celebra el Día de la Biblia y hemos querido abrir este compendio, esta serie de la Biblia, y le tocó al pastor Tony Mejía ilustrarnos acerca de la misma. Interesante mensaje Dios trajo en esta tarde para su pueblo. Pastor, despídase, saluda nuevamente a la población que lo escucha y dígale que nos busquen en YouTube.
YouTube para que escuchen esto más detenidamente. Claro. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía, sobre todo el pueblo que pastoreo, Casa de Restauración de la Familia. Que Dios les bendiga. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana en la iglesia. Gracias a ese público maravilloso, gracias a estos muchachos por hacernos sentir jóvenes entre tantos. Gracias a vosotros. Y pueden buscarnos en YouTube para que pueda ver este conversatorio que yo sé que le va a edificar mucho. Bueno, continuamos con el kilométrico del sábado, su programa de fiesta con la voz de la luz.